Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Agenda Política aquí en Canal N. Como ustedes han podido ver en esta transmisión del noticiero, pues se está en este momento llevando a cabo la audiencia para determinar si es que a Edwin Luyo, responsable de la licitación de la línea 1 del tren eléctrico, se le da o no se le da prisión preventiva. En este momento justamente se está llevando a cabo la audiencia. Vamos a trasladarnos un momentito hasta esa audiencia. Adelante. Nos vamos a la audiencia para tratar de escuchar un poco más de lo que nos está diciendo el juez en este momento. Durante el debate se incorporó el documento que abre la carpeta 02-2017, carpeta principal, tomo 1. Ese documento tiene rotulado Banca Privada de Andorra, denominado Contrato de Cuenta Corriente. Que señala el Ministerio Público es el documento incautado durante el allanamiento al domicilio del investigado. Esto es a la oficina del investigado, conforme al acta de fecha 20 de enero del año 2017, que entre otra documentación en este caso el domicilio ubicado en la Avenida República de Chile 295, quinto piso, interior 505, urbanización Santa Beatriz, y que fue deslacrado conforme al acta fiscal de apertura, revisión y lectura de información obtenida en la diligencia de allanamiento de folios 97, fechado el 21 de enero del año 2017. Como hemos visto, esta es la audiencia en la cual se está tratando de determinar, o se va a determinar, si a Edwin Luyo es responsable de la licitación de la línea 1 del tren eléctrico, se le da o no se le da prisión preventiva que ha pedido la Fiscalía. Como ustedes saben, Edwin Luyo ha sido el primer detenido después de todas las acusaciones que está acopiando o está haciendo la Fiscalía. El segundo objetivo de detención fue Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones, durante la gestión de Enrique Cornejo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Él, sin embargo, como ya también ustedes saben, fugó del país o salió del país días antes de la Navidad o durante los días de Navidad. Él está en los Estados Unidos. Estas han sido las dos primeras detenciones en este caso llamado Lavajato, o a partir de las confesiones de los funcionarios de Odebrecht sobre pago de sobornos en el Perú. También la otra noticia ha sido que el gasoducto no va más, tal como se está operando hasta el momento. Mañana vence el plazo para conseguir la bancabilidad, es decir, los recursos que pudieran permitir que el consorcio que tiene a su cargo en este momento la construcción del gasoducto pudiera conseguir los fondos para continuar con el proyecto. No ha sido así. Ya este consorcio dijo, no va más. El gobierno espera prudentemente hasta mañana. Sin embargo, ya es obvio que el gasoducto no va. Hay que hacer una nueva licitación. Esto demorará más o menos entre 1 año y año y medio. El gobierno cobrará una carta fianza que está aproximadamente en $230 millones, que serán dinero para el Estado. Esa es la carta fianza que el gobierno cobrará para ingresos para el Estado. Después vendrá toda la discusión sobre la nueva licitación, sobre si esta licitación se hace de acuerdo al mismo tramo, a las mismas condiciones que se está ejecutando el actual, si se cambian, no se cambian, si el contrato se cambia o no. Vendrá eso después, al momento de armar la nueva licitación. Lo cierto es que el gasoducto no va más. Nosotros estamos en este momento en presencia del señor presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, con quien vamos a tener el gusto de conversar en esta primera parte del programa. Después conversaremos con Miguel Ángel Torres, el congresista que está revisando los decretos legislativos dados por el gobierno.
y después estará con nosotros Raúl Castro, porque el PPC no tiene nunca cómo terminar sus problemas internos. Doctor Duberry Rodríguez, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Bien. Doctor Duberry Rodríguez, ¿qué sensación le dejan estas dos primeras detenciones, o esta primera detención y este primer intento de ubicar a Jorge Cuba? Bueno, la primera sensación es que constatamos que el sistema judicial peruano está funcionando. En primer lugar, la Fiscalía ha cumplido con su tarea, que es la de investigar esos casos, primero en lo que se llama la investigación preliminar o diligencias preliminares, que viene a ser una suerte de fase que prepara si se abre o no se abre proceso penal propiamente dicho. Y ya estamos en la segunda fase de esta etapa inicial, ¿cuál es? La de formalizar la investigación preparatoria. Entonces, como el fiscal Hamilton Castro ha formalizado la investigación preparatoria, también eso lo faculta a pedir una medida cautelar o coercitiva personal, que es la prisión preventiva, que en estos momentos entiendo está terminando ya la audiencia desarrollada por el juez, creo, Manrique. Significa entonces que el sistema está respondiendo, los fiscales hacen su labor y el Poder Judicial también está haciendo la suya. Se cuestionó mucho durante las semanas anteriores al fiscal de la Nación en el Congreso de la República y en muchos otros espacios. Por otra parte, también fue defendido por la necesidad de la reserva del proceso. Usted respaldó a la Fiscalía y al fiscal de la Nación, y respaldó también este deseo de la Fiscalía de mantener reservada la información que tenía, así como el acuerdo que la Fiscalía tenía con la empresa Odebrecht. ¿Sigue defendiendo estos postulados, estos puntos, perdón? Bueno, yo creo que la ciudadanía debe saber que hay competencias. Según la Constitución, la institución, el órgano constitucional autónomo encargado de la investigación de los delitos es el Ministerio Público. Obviamente también es competencia del Congreso de la República formar comisiones investigadoras y hacer labor de fiscalización, aparte de la labor legislativa, que es la naturaleza de su ser. ¿Se duplican esfuerzos? En cierto modo aparece como tal, pero eso no anula la posibilidad de que el Congreso también forme comisiones investigadoras. Pero la pregunta es, ¿a qué institución le damos más, digamos, más respaldo o permitimos que se concentren los esfuerzos? Y yo creo que tiene que hacerlo el Ministerio Público, porque al final de cuentas el Ministerio Público es el que va a hacer la acusación, eventualmente cuando ya termine la primera etapa de la investigación preparatoria. Entonces lo que va a venir del Congreso, van a venir conclusiones, etcétera. Esas conclusiones van a ser referenciales, porque los jueces, a la hora que hacen el juicio, si es que hay una acusación, van a basarse en las pruebas que ofrece el Ministerio Público, en la acusación, y no, digamos, básicamente en las conclusiones a las que pueda eventualmente derivar una comisión investigadora del Congreso, que fundamentalmente establece responsabilidades políticas antes que responsabilidades penales. De tal manera que yo particularmente pienso que se le debe dar todo el apoyo al Ministerio Público para que haga su trabajo en la manera como creo que lo está haciendo de manera normal. ¿Y usted cree que debe mantener esta reserva que está, digamos, ejecutando sobre los acuerdos que establece? Toda investigación por naturaleza es reservada. Estamos hablando de investigación, no estamos hablando de juzgamiento. En cambio, el juzgamiento sí es oral, es público, son las audiencias. Por ejemplo, lo que en este momento está realizando la Sala Penal Nacional, el Juzgado de Investigación Preparatoria, es una audiencia pública que va a resolver un requerimiento de prisión preventiva. Pero otras investigaciones, como por ejemplo el solicitar, por decir, el levantamiento del secreto bancario, por decir en este caso, se dice que hay depósitos de dinero en bancos de Andorra, o levantar el secreto de las comunicaciones, esas medidas no tienen por qué hacerse públicas. ¿Por qué? Porque afectan a la investigación y afectarían la eficacia de la investigación, podrían viciar pruebas, podrían contaminar pruebas, y entonces más después la defensa perfectamente podría argumentar, por ejemplo, que son pruebas obtenidas ilícitamente. Entonces hay que mantener la pulcritud de la investigación fiscal para que esta pueda, digamos, lograr sus propósitos. Por otra parte, también hay quienes han cuestionado que a algunas empresas se les haya congelado sus cuentas, se les ha embargado las cuentas, y a otras empresas no. ¿Tiene razón de ser esta diferenciación? Bueno, eso ya responde a una estrategia que haya trazado el Ministerio Público. Yo no podría, digamos, pronunciarme porque no conozco en detalle qué empresas sí y qué empresas no, pero en todo caso
cuando se afectan, digamos, derechos fundamentales de las personas, tiene que haber el filtro del Poder Judicial, de un juez que, digamos, le da pase o acepta o no un requerimiento fiscal. No conozco en detalle el tema y, digamos, tendría pocos elementos de juicio para dar una opinión. Pues salió, digamos, la noticia de que a la empresa Camargo Correa se le habrían congelado las cuentas, no a otras empresas, como el caso del empresario Odebrecht. Pero, entonces, usted respalda a la Fiscalía al 100%. Bueno, yo respaldo en lo que es su función constitucional, lo que no niega para nada, porque sería, digamos, impertinente de mi parte decir, por ejemplo, que el Congreso no tiene atribuciones de fiscalizar, de armar soluciones investigadoras. Y ahí, aparte del Congreso, está esta aparente disputa entre la Fiscalía y la Procuraduría, donde el procurador le dice al fiscal: tú no tienes que hacer los arreglos con las empresas, esos arreglos los hago yo, los hace el Estado, no tú, fiscal. Y yo necesito que me des toda la información que tienes, porque yo soy el que tiene que resolver, mejor dicho, es justamente estos tratos. ¿Cómo es entonces, para que el público sepa, esta relación entre Procuraduría y Fiscalía? A ver, en un proceso como este, que es un proceso penal, hay partes en el proceso. La parte que representa a la sociedad agraviada es el Ministerio Público, pero también la parte que representa en este caso al Estado agraviado es la Procuraduría o son los procuradores. Pero lo que hay que tener claro es que en casos como estos, los que tienen que ir un poco como jugando en el mismo equipo son los procuradores con la Fiscalía, porque son en cierto modo las partes interesadas en que se pongan sanciones económicas o penales. ¿Deben entonces compartir la misma información? No, eso sí yo creo que es competencia del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la Procuraduría, como son abogados que representan al Estado, nada nos garantiza que informaciones que pudieran ser confidenciales, por decir, las puedan hacer públicas en algún momento. Y por tanto, yo creo que hay que establecer que la prioridad en cuanto al conocimiento de estos trámites o procedimientos le corresponde al Ministerio Público. En todo caso, corresponde también a la Procuraduría hacer los acuerdos con las empresas para, por ejemplo, lograr las reparaciones, en fin, los pagos contra los daños que se hayan hecho al Estado. No, es que si fuéramos si habláramos de acuerdos, los acuerdos son entre el Ministerio Público y los imputados, particularmente, por ejemplo, en los procesos de colaboración eficaz. El acuerdo no lo hace el procurador. El fiscal seguramente va a compartir con la Procuraduría alguna información, alguna pretensión, por ejemplo, en cuanto a montos, pero además estos acuerdos que logre la Fiscalía con eventual colaboración eficaz, no es que tampoco ya sean la última palabra, se someten a convalidación, a homologación por parte de los jueces del sistema. Entonces, si el procurador, por decir, no estuviera conforme, tranquilamente puede cuestionar para que en una instancia en revisión pudiera revisarse estos acuerdos. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que el protagonismo principal le corresponde al Ministerio Público. Doctor Duberly Rodríguez, usted estaba en la Judicatura cuando sucedió todo el tema del juzgamiento a Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos. Sí, que ya estaba yo formando parte del Poder Judicial y incluso dentro de lo que es la Corte Suprema. ¿Estamos hablando de procesos muy parecidos? Bueno, si hablamos de los delitos, son obviamente... No, yo estoy hablando de la dimensión. De la dimensión, no. Yo me atrevo a pensar que este es un proceso de mayor envergadura, porque los montos de sobornos son sumamente altos, porque estamos hablando, por ejemplo, solamente en estos dos casos que ahora se están investigando se habla pues de entregas de más de $1 millón, en otro de $4 millones, o sea, un monto de $6 millones. Y por otra parte, también esto nos lleva a pensar pues que no solamente digamos, los implicados son solamente estas dos personas, sino que habría, digamos, toda una cadena, porque incluso se habla no solamente de un gobierno, sino de obras que se hubieran hecho durante un solo gobierno, sino en varios gobiernos, y por tanto ahí podrían aparecer implicados ministros, viceministros, como ya se ha visto ahora, personas que hayan intervenido en las fases de las convocatorias, las licitaciones para estas obras, etcétera, etcétera.
Entonces, se tendrá que analizar, por ejemplo, los llamados y los famosos decretos de urgencia, que yo creo que cuando hay decretos de urgencia, un poco como que las antenas de fiscalización del gasto público debían, digamos, estar un poco en alerta, y eso particularmente le corresponde, por ejemplo, a la Contraloría General de la República, porque cuando se hacen decretos de urgencia, un poco como que se queman etapas, todo se hace de la manera muy rápida. Entonces eso debería, me parece, merecer una respuesta especial por organismos como por ejemplo la Contraloría. ¿Y usted siente que durante todo este tiempo, estamos hablando de los 3 gobiernos que se suponen están involucrados, la Contraloría actuó eficazmente, preventivamente, de una manera oportuna? Bueno, el tema es que la Contraloría hace sus exámenes, hace su trabajo de manera, diríamos, un poco bastante reservada. No, por lo general no hace público, digamos, las conclusiones cuando hacen, digamos, analizan una obra, una carretera, un hospital, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos lo ponen a disposición del Ministerio Público. Entonces, pudiera ser que en algún momento algo falló. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de las famosas adendas, donde una obra comienza costando, por decir, 200 millones y termina costando definitivamente pues 500, entonces ya, por ejemplo, ahí hay una sospecha bastante fundada para decir que por qué entonces se dio una buena pro, por qué se le otorgó una obra a una empresa. ¿Debió haber una reacción inmediata de la Contraloría? Entiendo que debió haber una reacción inmediata de la Contraloría y, como digo, poniendo en funcionamiento a todo el sistema, incluso poniendo en conocimiento al Congreso de la República, poniendo en conocimiento a la Fiscalía, porque en este caso sí tiene que quedar muy claro, el Poder Judicial no actúa de oficio. Solamente el Poder Judicial actúa cuando ha sido, digamos, ya requerido por el órgano pertinente, que en este caso es el Ministerio Público. Yo le hacía la pregunta de ambos procesos, porque quiero entrar a las formas en que va a tener que juzgar o organizarse el Poder Judicial para poder juzgar todo esto. Pero antes de eso, yo quería preguntarle, hay quienes dicen, el gobierno debería tomar acción, debería hacer cosas como se han hecho en otros países. No. ¿Es posible, está en manos del Poder Ejecutivo, tomar algún tipo de medida, sanción, restricción, decisión contra las empresas involucradas, o los personajes involucrados? En el tema penal no le corresponde al gobierno, digamos, ninguna tarea. En el tema penal es competencia del sistema de justicia, Ministerio Público, Procuraduría y Poder Judicial. Pero en la parte administrativa, el gobierno sí podría tomar acciones, por ejemplo, digamos, rescindir un contrato con alguna empresa involucrada, eso está dentro de la competencia del gobierno, pero exclusivamente en el área administrativa. Además, en el tema de las personas jurídicas o empresas, las responsabilidades que tienen las empresas pueden también ser responsabilidades vinculadas al ámbito penal, eso se llama consecuencias accesorias, que están en el artículo 105 del Código Penal, pero también existe una ley de sanciones administrativas por parte, digamos, del gobierno contra empresas que pueden tener, digamos, abarcar, por ejemplo, multas, suspensión de la empresa y eventualmente también la disolución. Pero como le digo, esas son competencias separadas. En el ámbito penal, como el que estamos viendo ahora, el gobierno no tiene, digamos, palabra. Claro, también se podría decir, pero el gobierno no está apoyando. Claro, el gobierno sí puede apoyar, por ejemplo, a la marcha de toda esta investigación, de todo este proceso, dotando, por ejemplo, los recursos económicos al Ministerio Público y al Poder Judicial para que nosotros estemos con toda la capacidad instalada de poder afrontar estos procesos. Por ejemplo, al Ministerio Público le acaban de dar 10 millones de soles. En el caso del Poder Judicial, el día de mañana, con la doctora Susana Castañeda, vamos ya más o menos a establecer cuánto es lo que nosotros necesitamos para armar el Sistema Nacional digamos, de justicia en delitos contra la administración pública. Entonces ahí también vamos a requerir de apoyo por parte del gobierno, pero es un apoyo de tipo económico para el funcionamiento del sistema, pero no le vamos a pedir apoyo al gobierno a cómo vamos a procesar, porque eso ya es competencia exclusiva nuestra. Y a eso entonces iba mi pregunta anterior. En la época de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos se estableció un subsistema prácticamente, ¿no es cierto?, que eran los juzgados anticorrupción. En ese tiempo los dirigía el doctor Sergio Salas Villalobos. En este caso, ustedes pues han elegido a la doctora Castañeda. Pero usted dice esto es mucho más grande. Requiere entonces de una organización mucho más grande que aquella vez que se instalaron 5 juzgados anticorrupción. Bueno, en aquella oportunidad, estamos hablando del 2001 para adelante, en Lima, o sea, en el área de Lima se estableció el subsistema anticorrupción,
que funcionó adecuadamente. Pero ahora las empresas no solamente han hecho obras pues en Lima, las empresas han hecho obras, por decir, Odebrecht ha hecho la irrigación de Olmos, en Lambayeque, hay la carretera transoceánica, hay en otros lugares donde también se han hecho obras. Por tanto, ya estamos viendo nítidamente que es un tema de alcance nacional. Por tanto, el sistema anticorrupción tiene que tener ya una envergadura nacional con órganos exclusivos dedicados a ver estos problemas. Por eso es que el gobierno central, dentro del paquete de decretos legislativos aprobado por el gobierno en base a las facultades legislativas delegadas por el Congreso, ha creado el sistema de justicia especializada en delitos de corrupción a nivel nacional. Y ya tenemos, como lo es de conocimiento, tenemos 3 meses que se vencen el 31 de marzo de este año para que nosotros tengamos ya organizado el sistema. Ahora, nosotros creando este sistema y teniendo una coordinación nacional, vamos a también estar monitoreando, vamos a estar viendo cómo marchan los delitos contra la administración pública que sin tener connotación nacional también pueden darse en cualquier departamento. Vale decir, las cortes de justicia de Tumbes, de Tacna, si son delitos, digamos, de colusión o de peculado, que no tengan una connotación nacional de criminalidad organizada, perfectamente las cortes los van a seguir viendo. Pero este sistema nacional necesita ir, digamos, viendo cómo este sistema funciona bien. Pero para estos casos que son ya de mucha envergadura, obviamente tenemos la necesidad de un sistema nacional como el que se está organizando. ¿Usted siente que el gobierno, ya ahora sí hablo ya no solamente de este tema, sino de una cosa más grande, está en sintonía con el Poder Judicial como para poder dotarlo de los recursos para todo lo que necesita? Porque, doctor, usted ha estado en las salas penales, usted ha estado en los juzgados al empezar, y ahora como presidente tiene que dirigir todo el Poder Judicial. Y ya el Perú venía con un problema bien grande de todo lo que es la lucha contra la delincuencia. Y ahí entonces le pregunto, ¿cuáles son las carencias notorias del Poder Judicial? Bueno, nosotros obviamente estamos respondiendo con una situación de emergencia. Por ejemplo, aquí vuelvo a hacer una afirmación. Algunas personalidades distinguidas y respetables han dicho que el Poder Judicial no está en condiciones de responder a este reto. Y nosotros decimos que sí estamos en condiciones. Porque aun cuando no se ha armado, por ejemplo, el sistema nacional y no tenemos las oficinas, no tenemos las salas de audiencias, no tenemos toda la logística, estamos respondiendo. En este momento, los juzgados de la Sala Penal Nacional están respondiendo a los requerimientos del Ministerio Público y en este momento está culminando una audiencia de prisión preventiva contra estas 2 personas, contra Luyo y contra Cuba. Entonces el sistema está funcionando. Pero necesitamos pues infraestructura, necesitamos las salas de audiencia, necesitamos los juzgados y nosotros ya hemos tomado medidas en ese sentido. Nosotros tenemos un edificio nuevo construido justamente con dinero recuperado de la corrupción de Suiza. Se recuperaron algo de $20 millones, estoy hablando de la corrupción pasada, de la década pasada, y con eso hemos construido un edificio moderno que está frente al Palacio Nacional de Justicia, que es el edificio Zavala Loaiza. En ese edificio vamos a instalar a la Coordinación Nacional del Sistema a cargo de la doctora Susana, y ahí vamos a instalar los juzgados de investigación preparatoria, los juzgados unipersonales, los juzgados colegiados y las salas de apelaciones. Entonces, ¿pero qué nos falta? Nos falta pues todo lo demás, es decir, el pago de las remuneraciones, porque todos los jueces tienen que ganar un sueldo. Entonces necesitamos financiar, necesitamos hacer las previsiones presupuestales para el pago de los jueces, pero también los jueces necesitan secretarios, necesitan asistentes, necesitamos incluso cosas de seguridad, necesitamos las computadoras, necesitamos todo lo que es la logística, y eso tiene un costo. Ese costo lo vamos a establecer probablemente ya el día de mañana para hacer el requerimiento formal al Ministerio de Economía y Finanzas para que nos dé ese apoyo que necesitamos para que funcione bien el sistema. Muy bien, pero usted me sigue hablando del sistema anticorrupción. Yo le estoy hablando no solamente de eso, sino de todo lo que significa la lucha contra la delincuencia en general, que es el problema que asola a toda la ciudadanía. Entonces, si hasta ahora tenemos muchísima gente en los penales que no está en calidad de condenado, que no tiene juicio hasta el momento. Tenemos delincuentes que salen a la calle, pues apenas entran por corrupción de los jueces. Tenemos un problema de equipamiento de los juzgados. O sea, ¿cómo va a resolver todo eso, doctor Duberly Rodríguez? Eso ya nos lleva al terreno del presupuesto del Poder Judicial.
El presupuesto que nosotros habíamos establecido como mínimo para gastos ordinarios, corrientes, de este año era 3.018 millones. Y el gobierno central solamente nos ha dado 2.056 millones, lo que significa que es un 60% de lo que nosotros necesitamos. Entonces, obviamente, tenemos el camino de las ampliaciones presupuestales o de los créditos suplementarios. Eso lo vamos a pedir en su momento y ya lo vamos a presentar incluso el día de mañana. Ya tenemos preparado, digamos, un requerimiento de ampliación presupuestal. Entonces, se requiere, por ejemplo, de más juzgados de flagrancia, porque los juzgados de flagrancia son una respuesta inmediata a cuando un delincuente ha sido capturado, como decimos previamente, con las manos en la masa. No necesitamos ir a un proceso común con todas las etapas de investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral, sino que ahí entra el proceso inmediato, porque hay flagrancia. Entonces es una respuesta rápida. Pero para que haya esa respuesta rápida, tenemos que tener los juzgados en todo el país. Y actualmente los tenemos en muy pocos lugares del país. Muy bien, entonces, su problema por un lado es dinero, recursos. Gracias. Pero por el otro está el tema de los jueces, su interpretación, las salidas de los delincuentes. Es más, se ha hablado también de que usted ha entrado al Poder Judicial como es un juez garantista que no le gusta la prisión para los delincuentes. Hay una nueva corriente en el Poder Judicial que empieza a liberar a los delincuentes o no los mete presos para evitar tenerlos, dada la corriente garantista, dentro de un penal. Se ha hablado incluso de, algunos dijeron, ¿por qué se ha liberado a quienes hicieron los desmanes en Puente Piedra? Y eso se dice que es por la corriente garantista del doctor Duberly Rodríguez. Pero además está el tema de la corrupción, o no sabemos si es corrupción o miedo de los jueces. Entonces, ¿cómo resolver todo aquello que no es presupuestal, que tiene que ver con la conducta humana de los jueces? A ver, respecto a los jueces, aquí quiero levantar una suerte de cargo. No es verdad que yo pudiera estar orientando a los jueces cómo van a resolver cada caso, porque cada juez es independiente. Cada juez es independiente. Yo nunca puedo dar una directiva en tal o cual sentido para que un juez resuelva. Ahora, si usted me habla del garantismo, me ratifico en que un juez tiene que ser garantista. ¿Qué cosa es ser un juez garantista? Es el que tiene en cuenta que cuando una persona ha sido escogida por el sistema penal porque ha cometido ha caído la desgracia de cometer un delito y tiene que responder por ese delito, tiene encima de él a la policía, tiene la fiscalía, tiene a los jueces, tiene al INPE y tiene incluso a la prensa encima. Entonces, esa persona, para que no sea aplastado por un poder que le cae encima, que es todo un aparato, el aparato del Estado, tiene que tener un debido proceso, tiene que tener garantías. Pero es el aparato que defiende al ciudadano y al Estado. Así es, pero es una persona que tiene que tener sus derechos garantizados. Y esos derechos no los he inventado yo. Esa persona decidió enfrentarse a todo ese aparato, así voluntariamente. Así es, pero esa persona tiene derechos, porque si no, entonces estaríamos a un proceso de tipo marcial, una corte militar, en una época, digamos, de guerra, donde ya no hay proceso. No, esas personas tienen derechos. Y yo jamás he dicho o he planteado a un juez que resuelva en tal o cual sentido. El tema del garantismo es simplemente de que todos tenemos derechos y esos derechos se hacen efectivos a través de lo que se llaman garantías procesales. Por ejemplo, que tenga derecho a la defensa, que tenga derecho al doble recurso, a la apelación. Esas son las garantías y eso nada tiene que ver con que no hay eficiencia en la lucha contra la delincuencia. De tal manera que no es verdad que el hecho que un juez de la Corte Suprema, que en este momento obtiene la presidencia, porque tiene una posición garantista, eso ya es en favor de los delincuentes. No, en absoluto. Si en el proceso penal se logra establecer, digamos, la culpabilidad de esas personas, pues tendrán que ponerse las condenas que corresponden. Yo también, cuando he sido juez de la Corte Suprema, hemos puesto cadenas perpetuas, hemos puesto penas de 30 años, de 35 años, eso porque así corresponde. Pero si no existe prueba suficiente para una condena, obviamente no se condena. ¿Qué hacemos con la corrupción o con el miedo de los jueces que permite que los delincuentes entren? El ministro del Interior, la policía siempre expresan su frustración porque detienen a los delincuentes, los meten presos, pero los jueces los sacan. ¿Qué hacemos con eso, doctor? Bueno, yo creo que cada caso tiene una solución particular. Yo he dicho que un proceso penal no es igual a otro, nunca. Cada proceso penal tiene su ADN, tiene su huella digital. Entonces,
la solución nunca puede ser igual, no puede haber una solución en paquete, porque si fuera así, entonces alimentamos a una computadora con los datos y entonces la computadora nos emite la resolución o la decisión. No, cada caso es un caso diferente porque es un tema de un ser humano. Entonces, en ese sentido, podemos criticar a algunos jueces que podrían haber tomado una medida equivocada, pero para eso está dentro del mismo proceso un recurso ordinario que, por ejemplo, es la apelación. Y eventualmente, si ese juez se equivocó, un superior en grado revisa y corrige esa decisión. ¿Usted sabe, cree, siente que hay corrupción en una parte del Poder Judicial? Bueno, esa es una pregunta que, digamos, muy frecuente, que siempre me hacen los señores periodistas. Yo he dicho una cosa y vuelvo a reiterar. Yo considero que la corrupción en el Poder Judicial es excepcional, no es la regla. La absoluta mayoría de los jueces son jueces honrados, son jueces honestos, que lamentablemente esa imagen se pierde cuando un juez, diríamos, entra en niveles de corrupción. ¿El Consejo Nacional de la Magistratura, para usted, está haciendo un buen trabajo? ¿Tanto al elegir a los jueces como al sancionarlos? Bueno, yo considero que al elegir a los jueces, hace las convocatorias, hace la selección, hay pues etapas, hay prueba de conocimientos, hay calificación curricular, hay entrevista personal. Yo entiendo que hace un trabajo, digamos, adecuado, pero nadie puede pues tampoco garantizar al 100% que dentro de esa selección se filtre una persona que no tiene, digamos, la trayectoria, que no tiene la probidad suficiente para estar en el Poder Judicial. ¿Usted respalda la labor del Consejo Nacional? No puedo decir que lo respaldo en términos absolutos, pero yo creo que institucionalmente es la institución que está encargada de seleccionar jueces y eventualmente también a expulsarlos del sistema cuando estas personas hayan defraudado, digamos, a la confianza que le dio el propio Consejo de la Magistratura y que le dio la ciudadanía. Doctor Rodríguez, se me acaba el tiempo y tengo una última pregunta. Para usted, ¿el Tribunal Constitucional debe seguir existiendo o debe haber una sala constitucional dentro del Poder Judicial? Ese es un tema polémico, pero desde que nosotros estamos en lo que se llama el sistema eurocontinental como familia jurídica, en todos los países del sistema eurocontinental, particularmente pues en Europa, sí existen los tribunales constitucionales. En tanto en el sistema anglosajón, que es por decir el sistema norteamericano, ahí no hay tribunal constitucional. Ahí quien hace el tribunal constitucional en cierto modo es la propia Corte Suprema, por ejemplo de Estados Unidos, que incluso modifica la Constitución a través ¿A usted cuál le gusta más? Bueno, yo me quedo con el Tribunal Constitucional por el momento, lo que no agota, porque dentro de la propia Corte Suprema hay jueces supremos que abogan porque una sala de la Corte Suprema haga, digamos, de Tribunal Constitucional. Muy bien, doctor Duvernet Rodríguez, el tiempo se pasa volando y hay muchos temas en el Poder Judicial realmente. Ojalá podamos volverlo a tener en el programa. Con todo gusto. Muchísimas gracias. A usted. Muy amable.